Hola, mi nombre es Valentina Marín Redoban y esta es la actividad de tecnológicos de que aprendí en este periodo. Bueno, para comenzar vamos a explicar qué es y cómo funciona el efecto redox. El efecto redox es una reacción química donde se transfieren electrones entre dos especies. Se dice que hay una transferencia de electrones cuando hay un cambio en el número de oxidación entre los reactivos y los productos. Básicamente es cuando un elemento cede electrones a otro y éste los acepta. Características de la corriente eléctrica. Primero, ¿qué son amperios? Para entender, imagine un río. Para saber cuánta agua pasa por este río, lo que hacemos es medir la cantidad de litros que pasan en un determinado punto, área por velocidad. O sea, por ejemplo, este río lleva 800 litros por segundo. En la electricidad sucede algo bastante parecido, solo que no con agua, sino con electrones. Podemos contar cuántos electrones pasan por un determinado punto durante, por ejemplo, un segundo. Nos daremos cuenta que pasan muchísimos electrones, tantos que si los contáramos tendríamos cifras demasiado grandes. Así que se usa otro término llamado coulomb. Un coulomb equivale a 6 quintillones de electrones, y ahora que podemos medir la cantidad de electrones que pasan en un punto, podríamos decir cuántos coulomb pasan por segundo en un determinado punto. A esto se le conoce como amp. Un amp es un coulomb por segundo. Ejemplo, cuando hay corrientes de 5 amperios, estamos diciendo que pasan 5 coulombs por segundo. En conclusión, los amperios son la cantidad de electrones que pasan por segundo. ¿Qué son voltios? Ahora pensé en un lago. Y en los lagos el agua está quieta, pero si lo inclinamos, el agua va a desbordarse, como un vaso de agua. Como en los ríos, que viajan a través de una montaña. Si no hubiese una pendiente, el río se quedaría quieto como un lago. Y las pendientes son una diferencia de potencial. El agua fluye desde un alto potencial a un bajo potencial. En este caso, potencial gravitatorio. En la electricidad sucede algo similar. La única manera de mover electrones es por una diferencia de potencial eléctrico. Los electrones huyen desde un punto de alto potencial a un menor potencial eléctrico. Se llaman diferencias de potencial, porque tienen el potencial de hacer un trabajo. Esto se expresa un joule por segundo. Un joule por cada coulomb es un voltio. El voltaje es una expresión en la cantidad de trabajo que puede hacer una carga de largo circuito. Un ejemplo puede ser con una manguera. Si hay más presión va a salir más agua y con más fuerza. Y si hay menos presión, pues si hay menos presión va a salir menos agua con menos fuerza. Pero si conectamos un cable que tiene mucho voltaje, o sea que viene con demasiados electrones, a un laptop que necesita voltios, una cantidad muy pequeña, vamos a hacer que se queme el portátil, ya que ha recibido más carga de la que necesita. ¿Qué es resistencia? La resistencia eléctrica es la oposición que reciben los electrones al desplazarse en algún material. Esta oposición se mide en ohms. Los materiales que tienen una gran resistencia eléctrica se llaman resistores. Pueden ser plásticos o cerámicas, ya que ellos casi no conducen la electricidad. Por el contrario, los metales son materiales que poseen una bajísima resistencia y se consideran conductores, ya que permiten el libre flujo de electrones. La resistencia de un cable, por ejemplo, depende de su grosor, de su largo o de la conductividad del material que está hecho o de la temperatura. Los cables gruesos, por ejemplo, tienen menos resistencia que los cables delgados, y los cables largos otorgan más resistencia que uno más corto, y un conductor a mayor temperatura produce más resistencia que uno a menor temperatura. Existen transistores que sirven para regular los voltios y que necesitan los adaptadores electrónicos. Aquí tenemos una imagen. ¿Qué es Hertz? Hertz es la unidad de frecuencia del Sistema Internacional de Unidades. Es conocido como hercio también. Está íntimamente relacionado con la programación de las ondas electromagnéticas.
descubierta por el físico Heinrich Rudolf Hertz, de quien obtiene su nombre. El Hertz es utilizado mundialmente para medir la frecuencia de las unidades de tiempo en diferentes áreas y campos científicos, siempre que se hable de eventos periódicos. Hertz es la medición de las ondas de radio y de audio, en las cuales un hertz equivale a un ciclo por segundo, entendiendo por ciclo cualquier evento periódico o repetitivo. El hertz es una unidad prefijada que sin embargo no tiene cifra específica. Hertz es una unidad que no tiene cifra específica, solo significa un ciclo por segundo. Por último, ¿qué son watts? Los watts o vatios son la energía potencial que entra en el dispositivo. Los vatios son producidos por una diferencia de potencial. Un voltio y la corriente eléctrica de 1 amperio es equivalente a 1 joule por segundo. Los watts son lo que entra hacia el dispositivo. Lo que viene es voltaje y lo que entra es potencia. Watts. Bien, ahora vamos a mirar una tabla de unos dispositivos de mi casa, los cuales tuve que medir amperios, voltios, si es alterna o directa, y hertz y watts. Bueno, el primero es cargador de computador. Los amperios son 3.16, los voltios son 19, corriente alterna, hertz 50-60 y watts 60. Cargador de televisor 1.0, amperios, voltios 240, alterna 50-60 y watts 65. Cargador 1.6 amperios, 240 voltios, es energía alterna, tiene 50-60 Hz y watts 65. La lavadora 1.0 amperios, 220 voltios, alterna, corriente alterna, Hz 60 y watts 120. La linterna solamente me decía que tenía 100.5 voltios y es energía directa. Diferencias de corriente directa y alterna. La alterna está constantemente cambiando su polaridad. No se puede usar en dispositivos electrónicos a menos que tenga ayuda de un adaptador. Se le atribuye a Nikola Tesla. Permite conectar adaptadores sin importar cuál es el lado positivo o negativo. Se transporta a grandes distancias. Directa. Fluye en un mismo sentido. No puede transportar energía a grandes distancias. Los fenómenos naturales tienen energía directa. Se le atribuye a Thomas Alva Edison. Es limitada ya que las pilas son las que tienen este tipo de corriente eléctrica. Ya por último de la información, vamos a exponer los cinco grandes científicos que ayudaron en los aportes de la ciencia de la electricidad. Vamos a empezar con Charles Francois de Cisternain. Fue el primero en definir cargas positivas y cargas negativas de París y nació en 1998 hasta 1739. Físico francés. Continuó las investigaciones de Stephen Gray sobre la conducción de la electricidad y determinó en 1733 la existencia de dos clases de electricidad: resinosa y vítrea, correspondientes a lo que posteriormente se llamaría electricidad positiva y negativa. Distinguió además entre conductores y aisladores y puso de manifiesto la repulsión entre cuerpos cargados de electricidad del mismo signo. Realizó también estudios sobre óptica cristalina.
Seguimos Alessandro Volta. Bueno, Alessandro Volta nació en la ciudad de Como, en Italia. Nació en 1747, entre una familia pobre. Desde niño le gustaba mucho la ciencia y le encantaban los experimentos científicos. Cuando tenía 18 años empezó a mandarse cartas con grandes científicos que estudiaban electricidad, ya que el chico le interesaba el tema. Entre 1765 y 1769, con la ayuda de su amigo Julio César Gattani, sacerdote, se dedicó al estudio de fenómenos eléctricos. Él le mandó todos estos estudios a un gran científico, el cual lo rechazó. Pero años después, este científico publicó las ideas de Volta como suyas. Luego, él empezó a dar clases en la ciudad de Como. Para el año siguiente, ya era un profesor de la realeza. Luego fue profesor en la Universidad de Física de Pavía. En ese mismo año se descubrió lo que ahora llamamos lo que se llama energía potencial eléctrica y lo que ahora conocemos como voltaje. En 1794 fue galardonado con la medalla Köppen. Se le dieron por sus contribuciones en el fenómeno físico de la electricidad. Se lo dieron justo en el año en el que cumplía 50 años. Estos le dieron el premio porque creían que pronto iba a morir. Pero ahí fue cuando Volta descubrió la batería eléctrica. Antes de eso, un científico descubrió que al conectar dos metales de plata y cobre, o zinc y cobre, a los nervios de las patas de una rana y ponerlos sobre una plancha metálica, podría conseguir que las patas se movieran como si estuvieran vivas. Y a Volta le dio la idea de investigar para crear corriente eléctrica con metales. Empezó a meterle ácidos y a hacer experimentos hasta que consiguió crear la primera pila eléctrica, que fue con agua con sal. En 1800 mandó su descubrimiento a una universidad en Francia y a las pocas semanas ya su pila estaba recorriendo toda Europa. En 1819 se dedicó a estar con su familia y ya no le importaba más la ciencia. En 1827, a sus 82 años, falleció. Bien, seguimos con Nikola Tesla. Nikola Tesla nació en Serbia en 1856. Desde niño destacó en la escuela gracias a su memoria fotográfica y gran habilidad creativa. Después de una larga enfermedad, estudió ingeniería y gracias a su profesor de física, se interesó en los fenómenos eléctricos magnéticos. Se mudó a trabajar a Francia a los 26 años en la compañía de Thomas Alva Edison, donde ayudó a hacer mejoras al equipo eléctrico de ahí. De ahí se mudó a Estados Unidos, donde conoció a Edison y trabajó para él, haciendo trabajos de ingeniería. Hasta que un día Edison le engañó, haciendo que mejorara un generador eléctrico y le dijo que le iba a pagar $5,000. Pero Edison no lo hizo así, por lo que Tesla abandonó a Edison y buscó sus propios inversionistas. Y él puso sus ideas en ellos, ideas sobre llevar electricidad a todo el mundo y más. Pero ellos le dijeron que estaba loco y le robaron la idea de la lámpara de arco. Nikola pasó por muchas penuras. Incluso se dedicó a cavar zanjas para poder comer. Después de un tiempo, otros inversionistas se interesaron en su trabajo y juntos formaron TEC, Tesla Electric Company, donde inventó el motor de inducción que aprovechará la corriente alterna, donde se estaba dando la famosa guerra de las corrientes, corriente alterna de Nikola Tesla y corriente directa de Thomas Alva Edison. Inventó la bobina de Tesla, hizo los rayos X, hacía cálculos integrales con su cabeza, era un verdadero genio. Por último, Thomas Alva Edison nació el 11 de febrero de 1847 en Milán, Ohio. Su familia era muy pobre, por eso se mudaron a Purdue en busca de un futuro mejor. Allí Edison asistió por primera vez al colegio.
Edison no le interesaba y su madre, consciente de eso, decidió hacerse cargo personalmente de su educación. A los 12 años empezó a vender periódicos en el tren y con el dinero que generaba compraba libros y material de laboratorio. A los 14 años salvó al hijo del jefe de la estación del tren de un desastre. El padre del chico, en agradecimiento, le enseñó código Morse y telegrafía. A los 22 años patentó su primer invento, el contador eléctrico de votos, para el Congreso. Pero esto fue un fiasco, así que aprendió a no inventar algo que la gente no va a comprar. Inventó una impresora para la compañía telegráfica más grande en ese entonces y ganó $40,000. Sus inventos importantes fueron el micrófono, el fonógrafo, la primera bombilla eléctrica de larga duración, el kinetoscopio, y luego falleció a los 84 años, pasando a la historia. Edison no sabía muchas cosas de la ciencia, sino que él era más negociante y contrataba a muchas personas para hacer todos sus inventos. La mayoría de sus inventos fueron creados por otros científicos en su compañía eléctrica y él los patentaba como suyos. Bien, ya para finalizar voy a mostrarles mi experimento. Aquí tenemos corriente eléctrica directa y esta es corriente eléctrica alterna. La corriente eléctrica directa es con pilas. Podemos verlo aquí y aquí podemos prender el bombillito LED. Y este es corriente alterna, que está conectado a la luz. Este lo hice con ayuda de mi papá. Y ya esto es todo por el video de hoy. En este periodo aprendí muchas cosas muy importantes sobre la electricidad que me parecieron muy interesantes. Bueno, chao.